la barbería no termina en un corte de pelo, solo comienza. Esa trayectoria, además de que tuve la oportunidad de trabajar para entidades como la Gillette, como barbero profesional, o escuelas dando clase, entender el libro de texto de la profesión a la que amo, me hace entender que la superación es importante y que ser un empresario es tan importante como darle un corte de pelo a un cliente. Eso me amontaba a mí a más de $140,000 al año. Yo creo que era un salario bastante bueno para un barbero profesional. Y estaba haciendo lo que más me gustaba. Después de mi divorcio, entendí que necesitaba emprender algo que me levantara mis ánimos personales. Ha sido una trayectoria muy importante, muy curiosa, pero la base fundamental es que cuando creamos fundamentos, propósitos y hacemos las cosas con valores, pues nos salen mucho mejor. Comunidad Metiendo el Cuerpo, bienvenido a MEC, su podcast de emprendimiento, negocio y desarrollo personal. Oye, quiero saludarlo, que el otro día me regañaron porque dice que empiezo ya de carretilla y no los saludo. Hola, mucho no gusto. Le pregunto cómo están, cómo se sienten. Gusto. Mi nombre es Alexi, un placer, encantado. No, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran, a la hora que nos vean. Oye, nada, comunidad, nada, darle las gracias igual a la comunidad. También me regañaron por esto, porque no se le da las gracias a la comunidad, igual por el apoyo, por suscribirse, por darle like, por compartir, por todo lo que ustedes saben. No, pero el Gaby regañó duro. No fue el Gaby, ¿No fue Gaby? No. ¿Quién fue? No, la gente que ve el programa de la casa y, ¿sabes? La mamá de nosotros, los papás. Entonces nos dijeron... Yo pensaba que era producción. No, nos dijeron eso. Pero nada, hoy vamos a tener un podcast bien interesante porque escuchen para acá, escúchenme bien. Vamos a estar conversando con un profesional, ¿no?, del mundo de la barbería y que no solamente domina las navajas y las tijeras como si fuera un samurái, sino es alguien que lleva más de 30 años. ¿Sabes que cada vez que traemos un invitado es alguien con experiencia y trayectoria? Bueno, el invitado hoy lleva 30 años en este rubro y se ha dedicado no solo a perfeccionar su arte, porque esto es un arte. Ya todas las industrias han ido evolucionando y esta no se ha quedado atrás. Entonces lleva 30 años, escúchenme bien, 30 años perfeccionando su arte y formando a otras generaciones. Así que nada, un placer conversar hoy aquí con Vincent Bomberillo. ¿Lo dije bien? ¿Cómo están ustedes? Cuando yo te escribí por el internet, te digo, oye, Rey, y después me pongo a decir, coño, pero no se llama Rey, se llama Vincent, pero sí. las personas te conocen mucho por Rey Barber Shop. Vincent, una consulta, primero que nos llama la atención, ¿no?, es tu apellido, tu nombre y tu apellido. Sí. ¿De dónde viene esto? Bueno, mi padre era italiano y mi madre dominicana y por eso mi apellido viene de ahí. ¿Qué clase mezcla? Cuando lo vi, coño, me parecía boricua, pero no, tiene dominicano e italiano. Sí, y cuando los inmigrantes entraban por Ellis Island, usualmente le preguntaban el nombre y le ponían el apellido de la ciudad de donde venían. Y mi padre era de San Berilo, en Sicilia. Oh, mira qué interesante. Y de ahí vino Vincent Bomberillo. No, pero ahora te veo así, sentado así, y tiene esa onda italiana de padrino, todo calmado, ecuánime. Oye, no, Vincent, queríamos agradecerte por tomarte el tiempo de estar acá, de estar conversando con nosotros. El placer es mío. Y sí, le estábamos viendo tu trabajo en Instagram y realmente es meritorio todo lo que has logrado. ¿Cómo es que empieza, no? ¿Cómo es que empieza esta pasión por la barbería en tu caso? ¿Cuál es la historia detrás? Mira, lo increíble del caso es que yo nunca me imaginé que iba a ser barbero. ¿No? No. Tenía otras ideas. ¿Otras aspiraciones? Otras pasiones. Sorprendentemente, siempre he querido ir a Marte. ¿A dónde? A Marte. ¿A Marte? A Marte. ¿El planeta? Sí. Ok. Siempre he sido un visionario, siempre he tenido un nivel de creatividad e interés no solamente por el desarrollo tecnológico, pero por otras ramas, como el arte. Estuve también estudiando diseño de interiores y obviamente siempre he estado expuesto al arte. Solo fue una discusión con un barbero en la cual le presenté de que cuando era joven nosotros nos cortábamos el pelo los muchachos del barrio gracias a que un papá tenía máquinas. Pero en una discusión con el barbero me llamó la atención y me hizo buscar un amigo, sentarlo en una silla
y empezar lo que es un corte de pelo. Ya te puedes imaginar. Lo que salió ahí. Sí, eso ha sido una trayectoria muy importante, muy curiosa, pero la base fundamental es que cuando creamos fundamentos, propósitos y hacemos las cosas con valores, pues nos salen mucho mejor. Coño, no, definitivamente. Y ese lado, ¿no? Que tú estabas comentando, artístico, lo canalizaste por la barbería y eres el monstruo que eres hoy en día. Gracias. Sí, wow, es increíble, ¿verdad? ¿Tú recuerdas entonces ese primer corte como algo, sabes, eso fue una cosa... Imagínate, ¿cómo olvidar uno su primer día en las clases o su primer corte de pelo? El primer corte de pelo para mí fue la base fundamental de mi desarrollo. Ya que cuando empecé a cortarle el pelo al cliente, me di cuenta, después de haber hecho unas cuantas cucarachas y cuantas cosas, que esa sonrisa tan genuina, por natural, tan genuina, me demostró a mí que el barbero va más allá de un corte de pelo. 100%. Que es más bien una experiencia. Sí. En mi caso no, particular. Yo mismo entro a la barbería ya cuando estoy así, que estoy todo ripiado, ¿no? Como decimos nosotros. Y realmente sales con otra vibra, otra onda. Te ves bonito. Aunque sea, ¿sabes? El corte te estiliza. Sí, excelente, sí. Y definitivamente es la base fundamental de la profesión. ¿Y cuándo fue que dijiste, sabes, oye, esto es lo mío, esto es a lo que yo me quiero dedicar y voy por encima como... Mira, la satisfacción de ver el arte plasmado en la cabeza de una persona y transformarle su día. Cuando una persona llega todo roto, por dentro y por fuera, y cuando tú terminas de hacerle el trabajo, lo apodera una gran sonrisa y lo hace un campeón que quiere ir a luchar nuevamente una vez más. Sí, no, definitivamente. Te ayuda. Esto es como, ¿sabes? Como yo lo comparo, digamos, como el gimnasio. ¿Sabes? Tú entrenas y te sientes bien, trabajas en tu autoestima. Realmente es algo que aporta. Y parece, es lo que tú dices, se ha como estandarizado y como que es algo banal, pero tiene un impacto fuertísimo. Y yo estaba pensando también en la profesión tuya, ¿no? Antes de empezar el podcast, yo estaba pensando, digo, coño, la profesión de los barberos, que es lo que decían en Cuba, esto es como la de la funeraria, ¿no? Disculpa que te haga una semejanza con la otra, pero siempre hay negocio. Esto es un negocio evergreen, ¿no? Bueno, pues le voy a decir algo más. Ya que mencionas la funeraria, hay barberos de funeraria. Y obviamente es una rama un poco más delicada, es muy bien pagada, pero a la misma vez tienes que tener tienes que tener más que un entrenamiento para poder lograr conectarte con una persona que ya no tiene vida. Pero, ¿cómo llegas a ser, espérate, porque ahí ya me desviaste completo y me explotaste la cabeza. ¿Cómo llegas a ser barbero de funeraria? Tú vas a aplicar la barbería y dices, mira, yo soy barbero de... No, eso nada más no es así. Obviamente, sí. Por supuesto, no es la misma motivación tuya porque el cliente no se ríe, el cliente no sale riéndose. Bueno, obviamente, usualmente las personas que estudian para maquillaje y restauración de cadáveres son los que se dedican a eso. Obviamente, hay barberos que también se dedican a eso y en muchos casos las familias le piden al barbero de cabecera que sea él que lo atienda. En muchos casos el barbero accede y en otros no. En el caso tuyo, Vincent, ¿has tenido alguna experiencia como esa? Mira, sí, y me encantaría volver a tenerla. Dios. Sí, fue como... Ese fue tu cliente por año y fue ese lazo. Mira, es muy importante crear vínculos. Definitivamente. Para tú cerrar ciclos, tienes que cerrarlos. Y qué momento más especial que tú seas elegido para un momento tan único, tan emotivo. Eso te eleva como ser humano, te conecta con la realidad de la vida y te prepara
quizá para el día en que te toque a ti despedir a tus seres queridos. Sí, no, 100%, es una conexión. Yo siempre digo, cuando vas a esa silla de barbería y te sientas, ese para nosotros, por ejemplo, para nosotros los hombres es un momento de relax, de esparcimiento. Oye, eres tú con el artista, ¿no? Eres tú con el barbero, esa conexión que se crea. Y lo mismo estaba diciendo cuando invitamos a otra persona que hace tatuaje, que decía que hacer tatuaje no es solamente poner tinta, eso es un pacto de sangre entre el artista y... Sí. El momento más submisivo que tiene un hombre es el momento en que se sienta a cortar el pelo. 100%. Por eso, el barbero de Hitler cometió el error de confidarle a él: tanta gente que quiere tu cabeza y yo la tengo en mis manos. Y eso le costó la vida a él. Sí, Solo nomás. Esa es la frase, no, si lo piensa lo hace y si lo hace me mata. Claro. Y ahí mismo se fue. Coño, qué bueno, está bien, culpa ti. No, oye, ¿qué te iba a decir? Vincent, ¿cómo, sabemos que no, que han pasado unos cuantos años, ¿no? Pero ¿cómo se hace esa transición en ti de que vas de barbero, que hemos visto, por ejemplo, que muchos de los barberos se quedan, ¿no? En ese mundo de ser barbero, es decir, desarrollar la profesión, pero no pasan al otro paso que es ser empresario. ¿Cómo se da esa transición? Y sé que han pasado bastantes años. ¿Cómo se da esa transición en ti de estar en la silla a tú tener tu propia barbería? Bueno, yo tuve la gran oportunidad de participar en mi desarrollo como ser humano de empresas corporativas. Tú sabes que en el momento que uno va creciendo, tiene que hacer ingresos para uno poder costear su escuela. A pesar de que aprendí a cortar pelo en una barbería, sabía que necesitaba superarme. Y por eso me entré en la escuela, estudié barbería, cosmetología, me hice profesor de barbería. Y en ese proceso, alejándome de la silla, necesitaba un ingreso más seguro, más fijo, en el cual trabajé para Gap Incorporated cuando era chico. También trabajé para una compañía automotriz llamada Pep Boys, donde empecé como un limpiador de ventanas, un part-timer, una persona de medio tiempo, 3 días a la semana. Un día limpiaba todo el lugar. Al segundo día recibía todos los parlets. Ustedes que reciben mercancía saben lo difícil que es. Se llegaban 11 parlets llenos de piezas y mi trabajo era recibir eso. Y al tercer día era distribuirlo donde le tocaba. Obviamente, yo soy una persona un poco curiosa. Me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta aprender. Y entonces nos enseñaron una frase muy importante. Cuando llegué a una persona a Pep Boys, había que decirle: "Welcome to Pep Boys, we do everything for less. How may I help you?" Okay. Bienvenido a Pep Boys, hacemos todo por menos. ¿Cómo podemos ayudarle? Mi primer día de trabajo estaba limpiando las ventanas y entró una persona. La primera persona que entra le dijo: bienvenido a Pep Boys, hacemos todo por menos. ¿En qué puedo servirle? Me dijo: no, voy a mirar. Y entró a mirar y duró 2 horas. A las 2 horas, cuando va saliendo, le dije: qué raro, usted no encontró lo que estaba buscando. Y me dijo: no, está bien. Pues era nada menos que uno de los gerentes de la compañía. Y yo fui la única persona en mi primer día de trabajo que le dio que lo saludó y le dijo eso. Eso ocasionó de que hallaran interés por mí y de que me proveyeran educación continua para entrenarme a ser supervisor de la compañía. Okay. En 2 años tenía mi tienda y eventualmente seguí creciendo. Obviamente tenía más pasión por la barbería, que por el área automotriz. Pero eso hizo de que entendiera que la barbería no termina en un corte de pelo, solo comienza. Y esa trayectoria, además de que tuve la oportunidad de trabajar para entidades como la Gillette, como barbero profesional, o escuelas dando clase, entender el libro de texto de la profesión a la que amo, me hace entender que la superación es importante y que ser un empresario es tan importante como darle un corte de pelo a un cliente.
Sí, no, 100%. ¿Y en qué momento entonces, es decir, pasaste de barbero a tú ya como tal tener tu propia barbería y estar Bueno, eso fue un proceso largo, un proceso de unos 20 años. 20 años pasaron? Sí, obviamente porque... Esos son los éxitos, eso, discúlpame que te interrumpa, los éxitos que las personas piensan, ¿no? Que son los éxitos de un día para otro. Sí. Pasaron 20 años, familia. En realidad, mi barbería profesional no comienza con mi mayor éxito, sino con mi mayor fracaso. Ok, explícanos. Porque cuando estuve casado, mi deseo era crecer de una forma empresarial, pertenecer a una compañía como la Gillette y además dar clases en Long Island Barber Institute en Nueva York. Eso me amontaba a mí a más de $140,000 al año. Yo creo que era un salario bastante bueno para un barbero profesional. Y estaba haciendo lo que más me gustaba. Después de mi divorcio, entendí que necesitaba emprender algo que me levantara mis ánimos personales. Y no fue más que un deseo de superación personal y completar mi desarrollo. Ok. Recordamos que primero empiezas aprendiendo, luego implementando, pero llega un momento en que quieres empezar a trabajar en lo que es el legado Claro. y tu propia marca. Hace sentido. Hablando de legado y marca, Ray's Barbershop, ¿cómo surge ese nombre? Bueno, ¿Ya hace cuánto? Ray's Barbershop comenzó en el año 55. Lo implementó un barbero de Cuba, del área de Holguín, llamado Raimundo Almaguer. Ok. Raimundo Almaguer fue un barbero ambulatorio de Cuba que empezó cortándole el pelo a los niños de la escuela porque su madre era profesora. Él luego le gusta y empieza a ser un barbero ambulante. Eventualmente él termina trabajando en la base de Guantánamo, le cortaba el pelo a los miembros del ejército de los Estados Unidos y también hacía deliveries en una camioneta. En el año 52, él decide irse de Cuba y viene aquí a Miami, valida sus estudios de barbería, saca su licencia y comienza a trabajar en Hialeah para un señor llamado Rudy. Rudy, que se llamaba la barbería Rudy's Barbershop, era un cubano italiano, el cual era un visionario también y empezó en ese entonces también lo que es la carrera de la imprenta. Cuando él ve que la carrera de la imprenta estaba más sediada en ese momento que la barbería, él decide partir con Raimundo Almaguer y en el año 62 le vende la barbería a Raimundo Almaguer y él se dedica a la imprenta. Raimundo Almaguer pela como dueño. Él empezó como empleado en el 55 y continúa como dueño en el 62. Y hasta el 2015, en cuanto le da una neumonía y muere, entonces vengo yo como dueño de Ray's Barbershop LLC. El 2015. Sí, en el 2015 estaba impartiendo tarjetas y a una de las personas que le di la tarjeta era el nieto de Raimundo Almaguer, el cual se llenó de mucho llanto, de mucho dolor, porque acababan de perder a su abuelo, el único barbero que él conocía. Él muere en febrero del 2015 y obviamente después de unos convenios y acuerdos, me quedo con la barbería en el abril del 2015. Entonces ahí me hice dueño de la barbería hasta hoy en día. ¿Cómo se vive? Me río porque ahorita estabas hablando de la historia, ¿no? De la historia tuya y ahora estás hablando de la historia de la barbería y veo que todo detrás de tu vida tiene una historia, ¿no? Y, Claro que y tú sí. te sabes todos los porqués. No es que Es no. muy importante. Sí, agarré una barbería y no, ya le puse tal cosa o estaba así. Obviamente, cuando me dijeron de la barbería, cuando me dijeron su historia, yo me llené de mucho dolor, porque era una persona muy caritativa.
Inclusive, él era el barbero de la mayoría de los políticos, incluyendo a Raúl Martínez, desde que era niño. Era una persona con mucha influencia, una persona que en realidad ayudó mucho a la comunidad cubana. Y me llenó de mucha inspiración, mucha emoción. Y quizá hoy en día muchas de las cosas que practico. Y una de las cosas que le prometí a ellos era que iba a hacer de su barbería un legado. ¿Y por qué? Porque somos todos pasajeros. Somos pasajeros del destino y es más importante dejar un mensaje que dejar un patrimonio. 100%. Disculpa, Vicen, ¿qué opinión tienes con respecto a las personas que son el que aprende a pelar en la calle, para decirle autodidacta? ¿Define la escuela en el éxito de esa persona autodidacta a la hora de ser barbero? ¿Qué le recomiendas tú? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mi consejo a toda persona que se incline por la barbería, que los inicios son todos positivos. Okay. Pero llega un momento en que uno madura la idea y debe entender que si uno va a tener la práctica de una profesión, que la base fundamental es la educación. La educación. 100%. Hace falta y en algún punto se nota, ¿no? Sí, es que hago la pregunta porque hay personas que no, yo aprendí a pelar, sí, pero me imagino que la escuela es un punto ahí en tu crecimiento que tiene que definirte, que tiene que ser por aquí. La barbería profesional no se define por un corte de pelo. Claro. Obviamente nosotros cubrimos muchos aspectos de la profesión. Inclusive, en algún momento de nuestras vidas fuimos cirujanos barberos. En el año 1100 se crea la Academia de Cirujanos Barberos y en el año 1700 la Asociación de Medicina logra prohibir la práctica de las cirugías en las barberías y hoy en día entendemos por qué, obviamente. No es un lugar estéril. Sí, exacto. O sea, le salvaba la vida a la persona en el momento y se moría en 3 días de una infección. Claro. De una sepsis, claro. Entonces, de nada te sirvió hacerle la cirugía. Coño, pero se salvó. Por lo menos por 3 días. No, 100%. Tú sabes que no me quería ir del tema. ¿Cómo? Porque me interesa, ¿no? Porque yo creo que hay muchas personas que tú lo viviste en el 2015, pero lo van a vivir ahora, lo están viviendo o lo vivieron hace poco. ¿Cómo fueron esos primeros inicios? Porque no es lo mismo tú desarrollar la profesión que ya correr un negocio como tal de barbería. Ahí entran muchas cosas que sabemos que en un negocio solamente hay muchas variables. ¿Cómo fueron esos primeros? Sí, la educación es súper importante en eso. Hay que educarse en todos los sistemas. Por ejemplo, en el sistema económico, en lo que es ser un líder. También cómo uno va a implementar su profesión y ahora hacerla un negocio. Muchos de los barberos no estudian en realidad la situación operacional de una barbería. Es muy importante cómo promoverla, qué en realidad está envuelto detrás de la cortina de la barbería, la estructura. Obviamente yo tengo conocimiento de supervisión y de corporación. Obviamente a mí se me hizo un poco más fácil estructurarme, pero obviamente hay algo que es más retórico: clientela y dividendos. O sea, cómo tú haces los dividendos. Ahora tú estás en una barbería nueva, donde es importante saber, ¿te conoce la gente o no te conoce? Yo soy una persona muy retórica. A mí me gustan los retos. Imagínate, yo vengo de New York a Miami, a Hialeah. Pude haber elegido un lugar más favorable, quizá una zona donde habían dominicanos o italianos, pero vine a una zona cultural que me ha dado una gran bienvenida. Me ha apoyado. Gracias a Dios he tenido una buena compenetración con la cultura cubana. Estoy muy feliz. Sí, claro. Tengo muchas cosas lindas y muchas experiencias y estoy muy feliz. Obviamente, para los que no sabían, Raimundo Almaguer murió a los 91 años y ya era una persona retirada. Se retiró en el año 84 y él cobraba $5 el pelado. Ustedes se pueden imaginar que yo vine ahí a una comunidad que necesitaba de mis servicios, pero que estaba acostumbrado a pagar $5. Sí. Coño, ¿qué tiempo aquellos?
Eso me tomó 1 año y medio Hacer hacer una campaña Hacer entender que era otro tipo de y experiencia. decirle a las personas, mira, yo entiendo que ustedes apoyaban a Raimundo Almaguer, que tenía 91 años, estaba retirado, que no tenía planificación de nuevas familias, de quizás nuevos hijos, o de andar en el medio por ahí, en South Beach. Yo no puedo continuar cobrando $5. Era más fácil explicarle que había inflación, yo creo, que hacerle la historia. Porque, señor, yo soy que usted se ve aquí hace 32 años, pero usted sabe que todo está subiendo de precio, ¿no? Ok, no quiero serle... Bueno, y fue un proceso de subir de precio. Eso incurrió en los gastos de mis ahorros, pero siempre envisionado y enfocado en la misión de continuar este legado de la barbería. ¿Cuánto vale un corte ahora actualmente en la barbería de Reyes? Yo cobro $45 a un corte regular. De ahí comienzan todos los... Pero, ¿así están todos los barberos o solamente tú porque eres Vincent y ya tienes una trayectoria? Bueno, mira, en realidad los muchachos cobran quizás 5 pesitos menos a veces. Al final tratamos de sobrellevar a la gente. Claro. Yo tengo clientes que me dan 100, que me dan 200. Tengo clientes que son celebridades. Sí, háblanos de eso, porque estaba viendo ahí en tus redes sociales que después vamos a hablar de eso. ¿Cómo es que tú te metes tan fuerte en redes sociales? En algún lado vi que no te gusta el tema de filmarte, las redes sociales y eso, pero bueno, no se nota, ¿eh? Bueno, yo era camarofóbico y en realidad no me gustaban las redes sociales. Era muy tradicional. Igual que nosotros. Hicimos un podcast, pero... Muy tradicional. ¿Cómo termino el problema de la camarofobia? Bueno, gracias a ser bondadoso con un grupo de personas, principalmente de Cuba, estaba yo haciendo una visita a un amigo que trabaja para Roasted Pelican, un restaurante aquí de Miami, muy conocido. Y este cliente mío era bartender, o es bartender. Y él siempre me invitaba y me invitaba. Bueno, un día me dijo, ven el miércoles. Después me dijo, no, el miércoles no voy a poder, ven el jueves. Voy, estamos degustando unos tragos, unas comidas, para yo poder hacer una opinión, porque yo trabajo como opinionista en Google. Entonces fui a hacer una opinión y teníamos todo el bar ocupado. Interesante eso. Pero había unas personas que tenían rato esperando y le dije a los muchachos, oye, vamos a mover las cosas un poquito allá para que ellos se acomoden. Y cuando le dijimos, mira, vamos a mover las cosas. No, chicos, no te preocupes. No, vamos a mover las cosas y ustedes se sientan. Y me dice, la persona me dice, oye, ¿de dónde son ustedes? Dominicanos. No, a mí me encanta la República Dominicana. My God, ustedes son tan bellos. Son tan buena gente. Y la señora Maya, que era uno de los gerentes de Univision, o trabajaba para Univision, ya se retiró. Ella me escuchó la historia y me dijo, ¿algún día pensaste estar en la televisión? Y yo, no. No me toques el tema. Me va a matar, me pone una cámara en la cara y me desintegro. Oye, ¿y en la televisión? En la televisión. Me dijeron, no, ¿qué va? Todo va a salir bien. Y cuando voy, hay un señor que se llama George, uno de los productores que me cayó como anillo al dedo, una persona muy afable, muy amable. Vino para mí, cuenta hasta 10, 1, 2, 3, todo bien, dedo sudoroso, color suave, todo va a salir bien. Entonces, cuando fui en ese caso a News Café a hablar un poco sobre la barbería y dar unos cuantos tips para que la gente se pelee en la casa, si es que no tienen la posibilidad de llegar a una barbería, que no dejen de pelarse. Y cuando entro, veo que la cámara es una cámara robótica y tiene un monitor en el estómago. Entonces, eso, claro, eso me descompresó. Porque por lo menos ya quizá puedo ver cómo me veo del otro lado de la cámara. Y bueno, eso me relajó un poco. Me siguieron invitando, fui más de una ocasión, no sé, 3, 4 veces, no sé cuántas veces. Y eso me fue ayudando. Y entonces fui apareciendo un poco más en lo que es la cámara y las redes sociales. Las redes sociales fueron creadas porque yo sobreviví el COVID. A mí me dio el COVID en el 2020, me dio muy mal. Y al sobrevivir el COVID, sentí la necesidad de informarle a la gente que estaba con vida, ya que no había gente en la calle. Claro.
Entonces, si eventualmente iba a regresar a mi profesión, necesitaba emprender contacto humano Claro. con las personas. Y así fue que comenzó eso de las redes. Y bueno, ya lo otro es un poquito más, Sí, pero más distinto. Espérate, Sí, pero espérate que es que el movimiento que tiene... me lo estás poniendo sencillo, bro. Voy por parte antes que se me vaya ahí que opinionista así en Google. Sí, Eso no tiene que ver con la entrevista, pero sí, bueno, ¿qué yo es eso? un día pensé cómo yo podía impactar la comunidad. Y obviamente Google tiene programas costosísimos para tú anunciar tus negocios y lograr impactos económicos. Por ejemplo, los comerciales, las campañas, pero eso cuesta demasiado dinero. Recuérdense que yo soy un barbero profesional, o sea, no vendo carros, no soy el dueño de Walmart. Entonces, se me ocurrió entrarme en un programa de opiniones en donde yo voy a los establecimientos y cuando paso un momento, ya sea agradable o no, si no paso un momento agradable, trato de comunicarme con el supervisor y explicarle mi posición en Google. Yo tengo el nivel 8 en opinionista, son 10 niveles, en la que mi opinión es muy Tiene valiosa, peso ya. de mucho peso, además de que tengo una empresa. Y obviamente eso ha logrado que mi negocio se haya expuesto desde el año 2020 al 2025. 14 millones de personas han visto mi negocio. Y Google te paga por... Google no me paga aún, pero sí me pone como primera opción a la hora de una persona buscar una de una barbería. barbería. Oh, ya, el posicionamiento COS te lo compensa con... Obviamente, en los negocios debe haber una ganancia para una u otra persona. Ok. Momento, porque me hice un paréntesis ahí porque me pareció interesante. Pero, ¿cómo pasa de cómo me dijiste la camaro? ¿Cómo es que le tenías? Camarofobia. Ok, de la camarofobia, ¿cómo pasas a tener 300,000 seguidores en Instagram? ¿eh? Te vi en un video del ALFA pelando personalidades, sí, porque no me cuadra una cosa con la otra. Bueno, mira, yo lo que le puedo decir a cualquier emprendedor es que eso es lo que se llama el proceso. Todo el mundo quiere llegar a la fama o quiere llegar a ser conocido o llegar a un podcast como este. Y obviamente hay un proceso. Yo soy el vivo ejemplo de lo que es un proceso. Desde una persona que no tenía en mente ser barbero hasta una persona que no quería estar en las redes. Pero obviamente hay algo que me define. Soy una persona atrevida. Soy una persona que me gusta estudiar, me gusta aprender. Y soy muy dedicado. Mantengo 100% lo que es la dedicación y el enfoque cuando me dispongo a algo. Bueno, las redes sociales surgen de otro fracaso. Cada vez que tengo fracasos, Viene algo, una recompensa detrás, ¿no? podríamos decir que cuando una puerta se abre, se cierra, se abre otro. se abren muchas otras más. Estaba tratando de expandir en la ciudad de Hialeah porque yo estaba estudiando un modelo de cómo yo podía ser director de área de mis negocios y se me hacía más fácil transitar en Hialeah que transitar en las diferentes ciudades de Miami, ya que el tráfico aquí es horrible. Sí, claro, tener las locaciones lo más... Entonces, a mí se me puso en la mente, voy a poner una barbería. Estoy en el centro. Voy a poner una para el norte, una para el sur, una para el este y otra para el oeste. Ok. Y entonces voy a empezar a trabajar con módulos. Ya fui barbero, fui profesor, trabajé para corporaciones como la Gillette. Tengo mi barbería. Como todo sueño, ya lo cumples. ¿Y ahora qué? Claro. Entonces, un día estaba viendo a Elon Musk que le preguntaron, lo vieron un poquito triste o preocupado. Dijeron, ¿por qué usted está tan preocupado? ¿Qué le pasa? Usted ha logrado todo lo que se dispone. Inclusive ya logró a SpaceX. Dice, mira, mi mayor sueño era llevar a la gente a la luna.
Pero ahora, ¿y qué van a hacer en la luna? O sea que siempre hay un espacio para uno reinventarse y seguir creciendo. Por eso él ahora se puso en contacto con la idea de que mejor ir a Marte, porque obviamente en Marte hay una atmósfera. Y si hay una atmósfera es más fácil llenarla de aire y oxígeno que en la Luna. Oh. Entonces, como te dije, mi sueño siempre fue ir a Marte. So, siempre sigo lo que son las noticias de Marte y estas cosas. Y eso me hace a mí envisionarme. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, ya tengo mi barbería. Ya ahora tengo un barbero. Voy a buscar otro. Y después tenía 8 barberos dentro de la barbería. Y la barbería era pequeña. Pero estaba educando a los barberos a cómo es mi modo de operación. Para que cuando yo abriera más barberías, yo pusiera un barbero en cada barbería. Transmitir el mismo modelo de negocio. Y entonces así podíamos crear una corporación. Porque en las corporaciones todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Sí, la cultura organizacional. Exactamente. Entonces, compré la segunda barbería. Abrí un estudio porque quería entender cómo funcionaban los estudios dentro de los beauty malls. Ok. Y iba a abrir otra barbería frente a una entidad muy famosa que se dio mucha fama en los últimos 4 años, que es Unbranded Brewery. Es una cervecera que abrieron en Hialeah. Y obviamente hoy en día ya no está en Hialeah. Porque Hialeah el Distrito del Arte está comprando todo el distrito de Hialeah o el área de Hialeah que lo utilizan para eso. Y cuando preparé un módulo bien chévere, le puse un tema espacial, el piso era un universo con un astronauta en el piso. Estaba bien interesante, pero la ciudad de Hialeah no me permitió la licencia. Zoning dijo que no era apto para una barbería y yo perdí mi dinero. Wow. Y obviamente ese fracaso me hizo pensar. Replantearte. Y dije, ¿por qué en vez de capitalizar Hialeah no conquisto el mundo completo? Ok. Entonces, me puse a pensar y recordé que a Hitler fue a la escuela de arte y cuando él presentó su arte le dijeron que él no calificaba para entrar a esa escuela. Y obviamente creo que hoy en día hubiesen preferido haberle dado a él. Sí, el 100%. Bueno, para tenerlo Sí, entretenido. yo vi la historia, sí. Obviamente yo no tengo ese tipo de comportamiento o interés, pero sí dije, bueno, pues si las cosas le cambiaron a él, ¿por qué no me pueden cambiar a mí? Y obviamente empecé a procesar lo que es crear una conexión diferente con las redes sociales. Ok. Entonces me fui de una red personal a una red de negocio. Empecé a promover más mi marca. Utilicé mucho de los sistemas disponibles en las redes sociales, como hacer mixes en los reels o hacer secuencias. Y obviamente empecé a utilizar eso. Comencé con mi logotipo. Logré impactar. Algunos de los mixes se fueron virales y oscilan entre 1 millón de views hasta 120 millones de views, lo cual ocasionó un interés en las redes por conocerme a mí. En eso mis amigos me decían, pero tú tienes que aparecer ya porque tú no me pones tu logotipo. Claro. Entonces ahí pensé en Steve Jobs, que él empezó con la manzana y luego él empezó a aparecer. Entonces me empecé a educar a ver cómo yo podía aparecer. Y de momento creé un personaje. En algunos de mis videos van a notar que cuando yo aparezco, hago así.
Y eso es por dos cosas. Una, porque todavía tenía un poco de fobia para las cámaras. Y la segunda es para no olvidar que en algún momento de mi vida, aunque tenía lo que se necesitaba para crear un impacto a través de la televisión o las redes sociales, ese temor por la fobia solo me mantenía mirando y no participando. Oh, So, hoy por hoy participo más de lo que mira. más de lo que miro. Ven acá, Vice, Qué bueno, qué bueno. ¿qué tiene que tener un barbero para trabajar bajo tu marca? Mira, para que una persona pueda trabajar conmigo, tiene que tener licencia, Ok. tiene que tener clientela, pero más aún tiene que ser un visionario. Visionario. Ya le he dado la oportunidad a personas que hoy en día no están conmigo y obviamente ese fue el proceso de mi enseñanza también. Ayudar a una persona no necesariamente tiene que ser que la persona trabaje contigo. Tú puedes ayudar a una persona a encaminarlo al camino correcto. Si no tiene licencia, apoyarlo con la educación. Si necesita trabajo y es una persona que le gusta trabajar, pues conseguir un trabajo temporal en algún lugar donde pueda generar dinero. Pero obviamente para trabajar un barbero profesional, para trabajar en una barbería, necesita licencia. Cuando tú trabajas con profesionales, la visión se hace más clara. Eso más claro. Claro. ¿Y qué diferencia, por ejemplo? Porque vemos también, por ejemplo, en una ciudad como Hialeah, que estabas hablando, hay prácticamente, no hay que ser exagerado, pero hay muchas barberías. Sí, casi en todas las esquinas hay una barbería. ¿Qué hace diferente Ray Barbershop de las otras barberías? Nosotros no vendemos cortes de pelo, nosotros vendemos una experiencia. Pero lo que me hizo a mí una marca impactante, o lo que me hace a mí una persona de valor, es el comentario que me hizo un cliente. Un cliente vino donde mí y me dijo, yo tenía una depresión tan grande y entretení tantas veces quitarme la vida. Pero cada vez que ese pensamiento me llegaba, yo venía a cortarme el pelo. Porque es que tú me decías algo siempre que me hacía luchar una vez más. Entonces, voy a aprovechar el momento y no se asusten. No, tranquilo. No voy a sacar el arma. Y le di esto, que se lo voy a dejar aquí a ustedes. Pásaselo a los muchachos para que lo vean. Yo quiero que ustedes pongan eso en un lugar especial. Y que el día que te vayas a rendir, mires ese billete y digas, voy a dar mi 100% una vez más. Y voy a lograr mantenerme en oro. No sé si lo notan, no sé si lo vean, gracias Vincent por el detalle. No sé si lo notan, lo logran ver ahí, es un billete de 100 dorado. Acá el cabezón, qué lindo este señor. Qué bonito es. Tiene ese corte, es hermoso. No, pero gracias. Esas palabras me le salvaron la vida a un cliente. salvaron la vida a un cliente. Y es una práctica común, si ves por mis redes sociales. Sí, yo veo que Mis clientes, amistades, vecinos, colegas, gente de éxito. El Alfa tiene uno también. ¿Que tú se lo diste? Que se lo di yo. Qué bueno. Y muchas otras personas. Personas emprendedoras, personas que están comenzando, personas que están estresadas, deprimidas. Porque todo comienza con un ser humano. Sí. Tú sabes que acá dice en el billete, en Dios nosotros confiamos. En el billete acá de... Y en él confío yo. Sí. Tú sabes que estaba haciendo esa historia y me sentí identificado, ¿no?, contigo en esa parte, porque realmente uno no sabe el impacto que uno puede tener sobre otro ser humano.
Y te hago esta anécdota, ¿no? Esta experiencia que a mí me pasó en Paraguay. Yo llegué a Paraguay y daba clases de baile, de ritmos latinos. Y yo creo que el mayor logro que yo conseguí ahí bailando no fue ni bailar en un teatro, ni bailar en un casino, ni ganar a lo mejor una competencia, sino fue un día y esto después ya se convirtió en un patrón, no, pero ese primer comentario que me hicieron fue el que me marcó mucho. Y una de las alumnas, ¿no? Se me acerca y me dice, tú sabes que yo he cambiado el psicólogo, las terapias de psicólogo por las clases de baile. Entonces esto no se lo comentes a nadie, pero ¿sabes? La señora estaba pasando por una depresión y yo no sabía todo el impacto que estaba teniendo en ella. Entonces ahí es cuando tú dices, coño, ¿sabes? Todo esto vale la pena, todo este esfuerzo, todo este sacrificio vale la pena. Sí, estoy viviendo hoy en día una nueva etapa en la que me enfoco más en lo que es el legado, en cómo impacto la comunidad, cómo creo vínculos que sean sólidos, que arraiguen valores y propósito. Sí, de hecho te vi y te lo comentaba cuando estaba escribiendo contigo, te he visto, ¿no? muy inmerso en algo que anoté acá que se llama The Sensory Safe Solution. Sí. Y eso me pareció, ¿sabes? Me pareció tan increíble lo que... La seguridad sensorial segura. Sí, explícale un poquito a la gente. Sí, la seguridad sensorial segura es un programa educativo en el cual hoy en día los profesionales, tanto barberos como estilistas, se educan para crear espacios favorables para individuos con debilidades sensoriales, como el autismo y otras deshabilidades. Obviamente, todo comienza con la señora Kate Owens, ella estilista por muchos años, opta por tener su quinto hijo, buscando una hembra. Okay. Y Dios le manda un varón y se lo manda con retos. Es diferente, ella lo nota. Y va al doctor, al neurólogo, y logra conseguir el diagnóstico que muchos doctores no le daban. Y es que el niño tenía una discapacidad iba a ser funcional 10% nada más, porque enfrentaba un caso de autismo severo. Y ella no se rindió, logró llevarlo de 10% a 80% funcional. Sigue todavía mejorando, gracias a Dios. Pero el sistema educativo de su zona cometió un error con su hijo, y detrás de una demanda, la cual ganó al Estado o al sistema educativo, de ahí conoció la encargada del programa educativo para los niños autistas y crearon un currículum, crearon un sistema educativo que no fue algo que ella creó en su casa, sino que está muy arraigado con el gobierno, con ella. Y este sistema es un sistema que no se limita a enseñar al profesional a crear espacios favorables para personas con deshabilidades, pero hacen una conexión diferente con los seres humanos. Y hoy por hoy, podría decirte, años atrás, yo te vendía un servicio y tú tenías que traer un comportamiento para recibirlo. Porque si tu comportamiento no era adecuado, yo podía, 1, rehusar servirte, o 2, sacarte de mi negocio por la fuerza. Hoy por hoy, conoces al nuevo rey, el que crea un espacio favorable, el que entiende que una persona puede tener problemas emocionales más allá de problemas o discapacidades sensoriales. Puede ser una persona que sea suicida, puede ser una persona que acaba de perder su trabajo, acaba de perder su madre, que optó por usar drogas o alcohol para poder subsanar los problemas que está enfrentando, y que ese ser humano pude haber sido yo. Entonces, si a ti no te gusta, o a mí no me gusta que me traten mal, ¿qué tal si tomamos una nueva alternativa y le brindamos a la persona que se sienta en la silla la oportunidad de recibir, más que un servicio,
una conexión humana que le permita quizás subsanar esas heridas o esa discapacidad, ya sea sensorial o de cualquier otro tipo. Sí, no, esa empatía, yo creo que cuando perdemos eso, dejamos de ser ser humano, ¿no? Cuando perdemos esa Exacto. empatía, esa conexión con el otro. Y antes de yo amarte o respetar tu profesión, ya sea como creador de contenido, o influencer o como artista, yo tengo que tener un amor por ti como ser humano. Tengo que entender que tú eres una persona valiosa, no solamente para mí o para la comunidad, pero para ti mismo. Y eso no se logra simplemente con estudiar una profesión o con recibir educación y formación en el hogar. Este programa es muy importante. Yo recomiendo a todo profesional que tome un minuto de su tiempo y se eduque. La educación de proveedor es solamente 2 horas, una certificación de 2 horas en la que te enseñan y te adiestran en las herramientas necesarias para crear espacios favorables. Pero no se limita ahí. Si quieres seguir creciendo, como el caso mío, llegué a estudiar para educación. Obviamente a mí me gusta la educación, me eduqué para educar. Estoy listo para educar en cualquier momento sobre el tema. Y bueno, y no se limita ahí. Si quieres seguir creciendo en ese ámbito, la empresa o el nivel educativo sigue subiendo y obviamente va a ser hasta donde tú quieras llegar. Rey, en tu experiencia, en este modelo de negocio, ¿cuáles son los puntos más difíciles así que tú crees que hay que tener siempre en cuenta? Podría ser más específico. Sí, por ejemplo, el que se quiere iniciar en una barbería. ¿Cuáles son los puntos más difíciles en tu experiencia para esa persona que quiere Sí, iniciar? yo le aconsejo a cualquier barbero que haya emprendido, que haya aprendido ya sea en la casa, que haya aprendido en una barbería, que haya aprendido en YouTube o en las redes sociales, que inmediatamente identifique que esa es la profesión, que empiece a educarse. Esa es la primera. Segundo, tienen que crear un vínculo económico. Por ejemplo, cuentas bancarias. Ahí tienen que hacer crédito. O sea, tienen que asesorarse en esos ámbitos. Porque obviamente para tú poder emprender un negocio necesitas un capital. Muchas veces el capital uno lo posee, pero muchas veces no lo tiene el capital. Pero llega la oportunidad. Y ahí es donde viene el hecho de que hayas creado un buen vínculo financiero con tu banco, con las tarjetas de crédito. También debes hacer buenos vínculos con personas de valor en la comunidad. Por ejemplo, con los miembros de la ciudad. Obviamente, eventualmente vas a necesitar sacar licencias, inspectores. Necesitas hacer vínculos que te eduquen en cómo preparar un programa efectivo. Desde el punto de profesional hasta el punto educarte en lo que son las finanzas, las reglas del gobierno. Esas son las bases fundamentales. Y haciendo vínculos con personas exitosas, claro está que como barbero toda persona llega a tu barbería. Llegan bancarios, llegan fiscales, jueces, policías, barberos, también que se pelan contigo, bomberos. O sea, todo el mundo llega. Pero también llegan empresarios, personas que te pueden ayudar en el momento de tú hacer inversiones. Por ejemplo, si vas a construir, si vas a necesitar electricistas, plomeros. O sea, esa es tu comunidad, sí, la comunidad a la que tú sirves, la cual van a estar súper felices y dispuestos de ayudarte. Y van a ser más razonables que si tú no haces vínculos con ellos en ese motivo. No, 100%. Vincent, ¿qué tan rentable es este negocio desde el punto de vista, por ejemplo, en la barbería? ¿Cuánto en promedio puede llegar a ganar un barbero, un profesional de...? Okay. Ahí es donde viene lo que se llama los talentos. Los talentos y la profesión son dos cosas diferentes. ¿Cuáles son los talentos?
levantarte temprano en la mañana, asearte, vestirte, llegar temprano a la barbería, ser el último en irte, limpiar tu estación, saludar a todo el que llega. Esos son talentos. Cuando tú no trabajas en tus talentos, tus finanzas sufren las consecuencias como barbero. Obviamente, la rapidez en la que tú haces tus servicios sin comprometer la calidad. Eso es difícil. Claro, eso lo hace el tiempo, la experiencia. Podríamos decir que una persona que tiene, una persona que va a conducir, va a manejar un camión, lo miden por horas de manejo. Si ya tiene 1.000.000 de horas, quiere decir que esa persona tiene mucha experiencia. Entonces, si imagínate, entonces vamos a traducirlo a los barberos. Si el barbero tiene 1.000.000 de horas, quiere decir que tiene mucha experiencia. Horas palpables. Pelando, horas de oficio. Entonces, ¿qué hace que un barbero se haga un experto? Bueno, obviamente va a recibir una persona tras la otra. Y las personas tienen ciertos parecidos en cuanto a su piel, el pelo. La práctica hace el maestro. ¿Qué pasa? Un barbero con experiencia, pon tú que se dilate una media hora por corte de pelo. Si es un barbero ocupado y tiene 20 personas diarias y esas 20 personas oscilan entre $40 o más, ¿cuánto se ganaría esa persona? $800 día. 800. ¿Tú crees que eso es mucho dinero? 800 por... Bueno, no es malo. No es más dinero. O sea, le pregunto, 800... Pon tú que trabaje 6 días y que gane, el mejor día gane 1.200. Vamos a decir que de 800 a 1.200 diarios. Van a ser $6,000 a la semana, promedio. ¿Y cuánto haría al mes? ¿Cuánto haría al año? Por 4... Son Son buenos. Son buenos. Gana bien la barbería. $24,000, $25,000 al mes al año. Entonces, obviamente, si esa persona pela menos y cobra más, puede ganar lo mismo. lo mismo, exacto. Ok. Entonces, de ahí donde viene la experiencia, La clientela. la clientela, el tipo de cliente que oscila. Pero a ver, en tu caso, ¿tú crees que se pueda lograr el balance de que yo subo mi precio por mi experiencia o pongo un precio módico El precio y se pelo más cobra por la experiencia. por la experiencia, ¿no? Obviamente, si es por el corte de pelo, voy a cobrar lo que me quiera pagar el cliente. Claro. Pero obviamente, si tú me vas a pagar $5 pelado, ve donde tu mujer para que te pele. Exactamente. Vamos a ver qué hace ella y qué hago yo. O ve donde tu hermano. O ve donde tu mejor amigo. El mejor amigo no es el que mejor te corta No el te va pelo. a cortar el pelo. Y el barbero no es el que mejor te corta el pelo. Es el barbero con experiencia profesional. Entonces, Se puede llevar el modelo de negocio, quiere decir que puedes llevar el modelo de negocio de por mi experiencia, yo cobro tanto, voy a pelar menos, pero cobro tanto. Mira, ¿Existe ese tipo de cliente, ese tag? Sí, obviamente yo le explico al cliente eso. Yo tengo 31 años de experiencia. Estas manitos no Tú vienes por primera vez a cortarte el pelo y te vas como que yo soy tu barbero de por siempre. Eso tiene un precio. Claro, exacto. Que hacer entender eso a los clientes es un poco difícil a veces. No, no es tan difícil. Obviamente cuando tú vendes experiencia no es difícil. Cuando detallas tus servicios, por ejemplo, cuando vas al barbero, si el barbero solamente te sienta ahí, te corta el pelo y te para y te vas, pero el barbero tú llegas, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Sí, es una ¿Qué le, combinación. qué le pasó a José? Es una combinación. Ya se graduó. Tómate algo. Tómate algo. En mi negocio, cualquier beberaje que tú te tomes es completamente gratis. Está incluido. Es incluido con el corte. Es más, si llegaste y me dices que tienes hambre, te mando a buscar una comida. Porque estás gastando tu gasolina para venir donde mí. O sea, hay que hacer también... Obviamente, si una persona te trae ahora un plato de comida como ustedes, mira, ustedes me dieron a mí una agüita. Esta agüita, de momento, sabe rica, está fría, está en un vaso. O te traigo una botella, no sé, Claro. X cualquiera, te la doy en la mano, te la tienes que despatapar. O sea, cada cosa tiene un lugar. No es lo mismo. El trato, la experiencia y la experiencia que te llevas.
cuando te vas, que te vas relajado, te vas animado. O sea, yo no vendo un corte de pelo, Claro. vendo una experiencia. Tú sigues activo, sigues cortando pelo y aparte tienes el negocio. Déjame entender un poco cómo funciona el modelo de negocio. Los otros barberos te pagan a ti, ¿no? Sí. Por una especie de renta por usar Sí. tu local, tu marca. Yo le cobro por esfuerzo, Por esfuerzo. ¿Cómo No es por sillón. ¿Cómo es cobrar por esfuerzo? no por sillón. Por cada corte, o sea, por cada cliente. Por cada persona. Por cada cliente. Por cada corte que ellos hagan, ellos Es un pagan un porcentaje. porcentaje. Un porcentaje mínimo. ¿Por qué? Porque mi idea es impulsar. Porque yo no... En realidad, en el momento en que diseñé mi programa, lo más importante para mí era ayudar al prójimo, a que él se encaminara. Los barberos que tengo, hoy en día nada más tengo dos. Uno se graduó de la escuela, el otro se está graduando de la escuela. Hoy precisamente estaba tomando unos exámenes. Porque ya, como te dije, las personas que están conmigo tienen que tener pasión, visión, educación. Y si no, pues... ¿Cuántos tienes hoy en el...? Ya hoy en día nada más tengo dos barberos. Dos barberos y tú. Y yo. En la barbería. Y solamente tienes una barbería. Y nada más tengo una barbería. Ok. Vincent, ¿y el modelo de negocio cómo maneja? Voy a usar la palabra competencia interna para no decir que... Nosotros no tenemos competencia interna. Las personas que llegan a la barbería... ¿Entiende lo que quiero decir? La Sí. persona que llega y, por ejemplo, está trabajando contigo un año, al año un día se va. ¿Cómo maneja el modelo de negocio? ¿Cómo funciona con respecto a una situación de... Mira, mi trabajo ha sido de apoyo. Claro. Como has notado, todavía en las mismas redes brindo un sistema de apoyo. Si vas a mis historias, yo subo diferentes personajes. Desde una persona que no tiene nada que ver con la barbería, hasta personas que son exitosas en la barbería, informaciones, muchas cosas. Yo ofrezco un sistema de apoyo. El sistema de apoyo no debe ser monetario. Porque si es apoyo, no es monetario. Si es monetario, entonces es un servicio. Un servicio. El sistema de apoyo mío comenzó con la necesidad que tenía un amigo de la familia por suplir un trabajo extra. Como él había sido barbero en la República Dominicana, le di la oportunidad y él venía de medio tiempo a cortar pelo. Para que la gente le cogiera confianza, yo empecé a ser informal. ¿Tú? Yo. ¿Con tus Sí. mismos clientes? Si yo no estoy en la barbería, quiere decir que el que llega se va a pelar con él. Claro, ya. Error número 1. Porque hoy por hoy esa persona y yo no estamos juntos. Te deseo lo mejor, te deseo el mejor de los éxitos. Pero por pensamos querer ayudar diferente, y por querer ayudarlo. pensamos diferente y hacemos las cosas diferentes. Le deseo todo el éxito lejos de mí. Entonces, cuando vino el COVID, vinieron 1 millón de personas que eran barberos que necesitaban oportunidades. Yo traté de brindar esas oportunidades pensando en que contra esa persona se va a poner a delinquir, no va a poder conseguir trabajo. Me llené de empatía y le di la oportunidad a sabienda y diciéndole que necesitaban entrar en la escuela y sacar sus credenciales. Obviamente eso fue un desastre. Pero en el modo de aprendizaje es lo que me ha hecho lo que soy hoy en día. O sea, Sí, claro. uno trata las cosas y bueno, y algunas funcionan, otras no. Otras no. Ahora hay un desarrollo en Hialeah que es inmenso. Se llama Metro Park. Y es una construcción que va desde la 79, la 4 y la 79 hasta la playa. Entonces, el año pasado, Metro Park compró el edificio donde estaba la barbería original, que tenía ya 70 años. Wow. Y lamentablemente, hoy solo queda polvo. La demolieron. Yo terminé mi contrato. No se me remuneró económicamente. Solo me dijeron, bueno, hasta aquí llegó tu contrato y te tienes que ir. Ya yo tenía la otra barbería.
traté de llevar unos cuantos barberos de ahí y eso me trajo otro caos tremendo porque obviamente unos barberos estaban a un lado, los otros en otro y obviamente tuve que reducir el personal. Personal, claro. Entregué el estudio porque obviamente pensé que era más importante velar el patrimonio creado que el que se está por crear. Y regresé a la barbería. Entonces ahora mismo estoy en la barbería y obviamente emprendí un nuevo horizonte para seguir completando lo que es la barbería profesional. Ahora me estoy conectando con marcas de las cuales soy embajador de algunas. Por ejemplo, como Leo Innovation Systems, que es una compañía que se dedica a estructurar el negocio de la barbería y o la cosmetología, estructurar su negocio. O sea, con el back-end. Lo que quiere decir es que ahí van a haber logísticas. Es un sistema que empieza desde la barbería hasta tu celular, que puedes hacer tus appointments a través del celular, pero también puedes chequear otras cosas, o sea, la cantidad de personas que han entrado, a qué barbero le tocó. Soy embajador de esa marca. Soy embajador también de otras marcas como el Evoltree, JRL. Que son ya marcas de dispositivos, ¿no? De máquinas. De máquinas de cortar pelo, de productos, de Holy Barber. Sí, son un negocio entre otros negocios. Sí, entonces el sistema que yo utilizo es un sistema de código, algo que ustedes saben, un código de descuento, en el cual si una persona llega a comprar alguna máquina o algo a través de mi motivación, a través de, o quiere apoyarme, bueno, pues entonces producen el código y obviamente la compañía le da un descuento a ellos y a mí también me mandan algún porcentaje. Sí. En esas estoy ahora mismo. Qué bueno, qué bueno. Oye, realmente es inspiradora, ¿no? Tu historia y cómo has hecho todo paso a paso y cómo has sabido, ¿no? Reinterpretar los errores, ¿no? Que yo creo que son parte, yo creo que son peldaños para subir a... Sí, las caídas no son tan importantes como las paradas. Sí. Hoy por hoy también fui a Puerto Rico, fui invitado a Puerto Rico y tuve la oportunidad de no solamente educar para The Sensory 6 Solution, pero también fui juez en una competencia. Y ahora me llamó ayer de Lineup, voy a New York ahora en julio para ser juez en una competencia de barbería también. Qué bueno. Y eso para mí ha sido también parte de la trayectoria. Nuevamente cumplir con sellar o cerrar el capítulo del libro y dejar un legado positivo para todos los que nos están mirando, los que nos están siguiendo. Y créeme que mucha gente, aunque no lo crean, yo le pido a ustedes, le pido a aquellas personas que están siendo de algún tipo de influencia, que traten de educarse al máximo y que traten de brindar lo mejor de sí, porque sí te están mirando. La gente te mira, la gente te juzga y la gente te emula. Entonces, tenemos un compromiso muy grande con el legado y con las personas que vamos dejando en este mundo para que puedan hacer un buen trabajo, para que no solamente sean profesionales o que sean el punto de atracción, pero que puedan vivir con un propósito y que puedan vivir con valores que se han ido perdiendo a través de los años, pero que se pueden recuperar. No, creo que de eso se trata la vida, ¿no? De eso se trata la vida, de crecer como ser humano y acumular más éxitos en lo personal que lo profesional. Porque yo comparto esa misma opinión, que estamos aquí, somos, como diría la canción, somos aves de paso y estamos aquí para aprender y crecer como seres humanos. Oye, nada, Vincent, ha sido un placer conversar contigo. O sea, no sé, la historia tuya realmente es inspiradora. Te vemos igual, te vemos con un look súper fresco, has trascendido porque llevas 30 años de trayectoria, no hablamos de todo lo que ha ocurrido en 30 años, todo lo que se ha revolucionado la industria, pero sobre todo el crecimiento que has tenido como ser humano.
y se nota, ¿no? En todo lo que has proyectado, en todo lo que has dicho. Así que nada, súper agradecido de que hayas estado acá con nosotros. Y aquí tienes tu casa. Sí, acá tienes tu casa y esperemos, ¿no? que vuelvas Sí. en otra ocasión. Igual queremos empezar a salir de los asilos empresarios, de los emprendedores, de las personas que han venido acá que tienen negocios. Queremos empezar a salir un poco hacia la calle y visitar el negocio y ver la estructura de eso que hablamos acá, verlo, ¿no? Como tal, en vivo y en directo. Sí, cuando quieran. Es un lugar humilde, acogedor, en donde el equipo que queda y las personas que llegan se sienten en su casa, y el trabajo de nosotros es hacerlos sentir como campeones para que vuelvan A comerse el mundo, para que salgan a comerse el mundo. Vince, pero que viste que qué manera tan rápida hemos sacado un turno free contigo y la pelada. Claro que sí. Mira, espero atenderlos y mis servicios están para ustedes Gracias, hermano, gracias. infinitamente y a no costo. No, Oye, muchísimas gracias. súper agradecido, Vamos a ver ¿verdad? por ahí. Sí, de corazón, vamos a estar planificando. Ya lo llevamos tiempo diciendo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ir a tu negocio, tenemos que ir al negocio, bueno, los tatuajes, que tú te harás otro, porque a mí no me apunten en esa, pero en el tuyo sí me apunto. Gracias. Y nada, nos vemos familia, comunidad, nos vemos en el próximo episodio. Eso fue Metiendo el Cuerpo. Bye, chao.